tardes. Aquí estamos en compañía hoy de doña Julia Calderón Ávila, ¿sí? En su primer visita a nuestro país, Argentina. A través de Julia se acerca la figura también de alguien que para nosotros, en particular para mí, es una persona muy especial en mi aprendizaje, en mi manera de ver las cosas, que es don Eduardo Calderón Palomino, que es el papá de Julia, que ha sido uno de los principales referentes en cuanto a la curandería del norte de Perú, de la zona de Trujillo, de la zona moche peruana, y representan ambos, en este caso, uno de los linajes más importantes, más reconocidos de lo que es estos linajes ancestrales de forma de trabajo en medicina, que es lo que nosotros conocemos como medicina tradicional. Y realmente el servicio enorme que estas personas brindan a sus comunidades, a sus congéneres. Entonces tenemos una serie de preguntas para que ustedes también puedan conocerla. Bueno, Julia, un buen día, buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros. ¿Sí? Gracias. Y un poco preguntarte cómo ha sido tu infancia en Trujillo. Bueno, mira, mi infancia fue, ¿cómo te puedo decir? Para mí muy buena. Soy la segunda hija de Eduardo Calderón, porque nosotros somos 14 hermanos y, bueno, según mi infancia estudiaba y también atendía a mis hermanos, mucho le ayudé a mi mamá y después de eso ya comencé a trabajar muy joven con las hierbas, pero con las hierbas medicinales que son para todo tipo de enfermedades, ¿no? Como para los nervios, ansiedad, depresión, riñones, pulmones, todo en general. Y sucesivamente también acompañaba a Eduardo cuando él hacía sus ceremonias. Entonces yo era la que preparaba el San Pedro con María, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, que son muchas horas en prepararla, y después en la noche acompañarlo a trabajar a él, cuando yo estaba soltera. Después cuando yo ya me casé, también seguía con lo mismo. Siempre al lado de Eduardo, aprendiendo sus cosas, sus enseñanzas, ¿no? Yo quería trabajar, llegó mi momento, pero como se dice, mi primer paciente en ese tiempo fue Eduardo, mi primer paciente, porque mi padre estaba muy enfermo, que no salía de la cama, no bajaba a comer, no tomaba agua. Entonces me fui a una amiga muy buena en tirar los naipes, que le llamamos, ¿no?, en Perú, y ella me dijo de que a mi papá le habían hecho una hechicería y que era una familia muy de sangre de mi madre. Entonces yo le dije de que cómo lo podía, si lo podía ella curar. Me dijo que no, pero yo le dije, entonces mi hermano, porque yo tengo un hermano que también trabaja así, pero yo nunca jamás lo vi cómo trabajaba, pero él trabaja. Entonces la señora me dijo, se horrorizó cuando yo le dije que quería que mi hermano lo cure. Me dijo que no, porque si él lo curaba, mi papá moría. Entonces me dijo, pero acá sale una mujer que quiere que ella lo va a curar, pero nunca decía quién. Y yo le digo, ¿quién? Y me miraba y me observaba prácticamente, ¿no? Me dijo, tú. Entonces yo digo, bueno, ¿yo? Sí, pero yo quería sanar a mi padre, ¿no? Y me dio un documento grande, una lista grande de cosas, y yo lo fui a comprar. Y me dijo horas exactas para que yo lo cure a él. Entonces yo lo curé, yo le ayudé, porque yo no soy Dios para curarlo. Yo le ayudé con hierbas, que es una parte de magia verde, y otro que son las velas, que son un ritual de espiritismo. Entonces me dijo, mira hija, lo vas a hacer 5 para las 12 del día, en su cuarto, en ropa interior. 12 en punto terminas. Lo hice como ella me dijo, y me dijo a las 3 de la tarde él va a bajar a comer. Bueno, yo estaba incrédula, hasta esa hora estaba incrédula.
Entonces mi padre se quedó, lo vistió María y lo volvió a acostar a su cama y se quedó. Yo me fui a ver a mis hijos y cuando regreso lo encuentro a mi papá sentado en el mueble que estaba comiendo. Entonces yo me puse a pensar, oh, mi papá, la señora tiene razón, la señora me dijo, sí, estas horas. Entonces yo me quedé ya con eso. Entonces mi papá me dijo, bueno, hija, tú ya estás preparada para trabajar y yo quiero que trabajes. Él ya no trabajaba, pero yo ya comencé en ese momento a trabajar, ya me daba sus pacientes para hacerle sus trabajos y él me decía cómo trabajarlo y así sucesivamente. Él vivió como 5 años después que yo lo trabajé, 5 años. Después de esos 5 años ya él muere en realidad por su enfermedad, por una enfermedad que tenía un problema renal. Sus riñones eran ya muy pequeñitos y ya no era forma de que él viva. Y también ya se le había complicado todas sus enfermedades, que era por decir, una hidrocefalia en el cerebro, que tenemos 2 tipos de hidrocefalia. Una que tenemos líquido en la cabeza, que es una deformación que agranda el cerebro, y otro que se acaba el líquido de su cerebro, ¿no? Entonces él muere por eso también. Y esa es su muerte de Eduardo cuando fue. ¿En qué año fue, Julia? Él muere un 20 de noviembre en el 1996. Él muere a los 64 años. Era muy joven. Era muy joven. Eduardo era una persona que ayudaba a mucha gente, una persona muy humana, que no podíamos decirle no. Él siempre decía sí. Tenía muchos amigos, muchos. Cuando Eduardo tenía mucho dinero, sus amigos todos lados, a cada rato, pero cuando Eduardo llega, como se dice, a la bancarrota que le llamamos nosotros la pobreza, sin tener ni un pequeño centavo, no se acuerdan de él. Nadie se acuerda de él. Solo quien se acuerda de él fue la familia, ¿no? Entonces, esa es su historia de Eduardo. Pero para mí él no está muerto, para mí él está vivo, porque él siempre me enseña en el sueño, y cuando estoy curando también me golpea con su chungana y me dice, así no trabajes, que tú has visto cuando yo he trabajado, ¿quién me golpeó? Y yo sabía que era él. Yo sabía que era él que me está diciendo por dónde te vas, por ahí no es el sitio es por acá, y yo me quería ir por acá. Entonces él ahí, cuando yo me voy por acá, él ¡pa! Entonces yo me paro y regreso por donde tenía que trabajar, ¿no? Entonces yo siempre tengo esa sensación y esa idea que él todavía no se va de mi lado, él está ahí. Él y Florentino García de la Laguna Chimbe Poderosa, son mis 2 guardianes que me cuidan. Y también aparte mi madre, y ahora Juan Acevedo, que está también, hemos trabajado con sus artes de él, entonces yo ya los tengo en mente de que ellos son mis grandes ángeles guardianes para mí, ¿no? ¿Con quién aprendió el de la familia? Mira, mi padre le hacen la hechicería, hechicería le llaman la brujería en Perú. Y mi padre, dice mi abuela, que mi padre a los 17 años, mi padre cae enfermo con unos chupos en su cara, que le llamamos forúnculos, y de esos heridas le salía gusanos. Entonces ella tenía una amistad con la señora Laura Saliere en el mercado del mayorista que le llamamos el mercado Los Brujos. Entonces ahí mi abuela llega a decirle que su hijo estaba enfermo y que le tire las cartas, y la señora le dijo, oh, tráemelo porque ese chico, si no, tú no lo curas, ese chico se va a morir, le han hecho la brujería. Y entonces mi abuela lo trae y lo lleva a mi papá, era un mostrito, mi papá con las heridas, y le dijo, no, pásalo acá y yo lo voy a tratar. Y la señora lo trató a mi papá y lo curó, o sea, lo ayudó a que todo eso le salga. Y le dijo que era por parte de una envidia de unas familiares, ¿no?
Y era esa señora, lo cura Eduardo, y le dice que él iba a ser un gran curandero, un gran chamán en ese tiempo. Mi papá se mete a estudiar en la escuela de San Marcos, San Marcelo, para ser cura, ¿no? Entonces, él sigue sus estudios en Trujillo, después en Lima, después viene ya más grande y se va a Las Delicias, encuentra con amigos, se va a Las Delicias y se pone como todo a experimentar la pesca, qué sé yo, ¿no? Entonces llega a un sitio de la casa que ahora era de mi abuelo y conoce a María, María muy tiernita, y de 14 para 15 años, y se la roba a María. Se la robó a María y dejó todos los hábitos de sacerdotismo. Y ahí ya la comienza a llevar a la casa de la abuela, mi mamá muy tiernita, sale en estado de mi hermano mayor y da luz a mi hermano mayor, y siempre en la pesca. De ahí se comienza a aprender en la Escuela de Bellas Artes, artesanía, a pintar, a escultor y todo. Entonces, pero siempre él quería ser chamán, entonces se junta con mi mami y a la abuela. La mamá de mi abuela era bruja y curanderas. La familia del abuelo, del parte de mi madre, tenía más brujos que curanderos. Y por parte de mi abuelo, dice que eran curanderos, pero por parte de su familia, de él. Claro. Mi padre era natural de Cajabamba con mis abuelos. Y mi madre era mochera viruñera, del mismo Moche y de Virú. Se crió en Virú y nacida en Moche, pero nacida en Moche, ¿cómo le llamamos? Las Delicias, entonces le llamamos las delicianas, deliciosas. Deliciosas. Entonces ahí mi madre ya nos comienza a tener a todos, pero mi padre ya desde joven comienza, ya a los 3, 28, 29, comienza a aprender el chamanismo y escultura, chamanismo y escultura. Y iba, él trabajaba en Chanchán y encontraba cerámicas representando al cactus, que es la guachuma, representando a cómo hacían las curaciones, cómo hacían las brujerías, todos esos dibujos que representaban todos los cerámicos allá, ¿no? Encontraba cosas también, por ejemplo, chunganas, encontraban cosas de que trabajaban haciendo curaciones, como también haciendo brujería. Pero él más se entró a la curandería, no a la brujería, ¿no? Porque la brujería es una magia negra que no vale para aprender a nadie, pero para defenderse sí, porque también tienes que saberte defender. Entonces mi papá ahí comienza a trabajar, siempre ayudar a la gente, hasta que llegó en su tiempo, llegó Douglas, el compadre Douglas Sharon, que ahora es mi compadre, pero antes no, porque era una niña. Entonces él llegó muy joven a la casa, vivía en la casa, estudiaba sobre Eduardo, sobre el chamanismo, curandería y todo. Él pagaba su plata para que Eduardo le enseñe y aprendió muy bien, varios años trabajaba él con él, y de ahí le dijo: mira, compadre, llegó tu momento, yo te quiero hacer un documental, yo quiero que salgas fuera del país para que así tú des charlas en Estados Unidos, congresos, y no para que enseñe, solo para que ayude a la gente, ¿no? Douglas era una gran persona porque lo saca fuera del país para que él se haga como se dice, lo que él quería. Eso le gustaba. Él le gustaba. Y él me decía a mí: mira, hija, llegó mi momento, mi edad son 40 años que ahora tengo. Entonces, ya sé que yo era profesor, porque él trabajaba, como se dice, en una escuela que enseñaba artesanía, y me decía: pero no lo voy a perder la oportunidad de dejar todo esto, porque para mí es un sueño. Yo toda la vida me decía, y miraba al cielo y me decía: ¿ves esas cosas que vuelan? Sí, papá, es un avión. Ya llegó mi tiempo, ya es mi tiempo. Mira, mis 40 años yo voy a volar en eso. Y llegó su momento, a los 40 años exactamente, a volar en el avión.
Y se fue, y desde ese momento comenzó su triunfo en la vida de salir fuera del país, a conocer todos los países. Él ha conocido todos los países. Y lo único que le faltaba a él era nada más conocer las Islas Canarias. Él se fue con esa meta de conocer, pero ya no le dio tiempo por su enfermedad. Esa es su meta de él, que la cumplió.